señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro siguiente invitado del día. Se trata de Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y vicepresidente de ese mismo partido. Un placer, Juan Ariel, tenerte aquí con nosotros a propósito de que tu visita es particularmente conveniente con el informe emitido del Banco Central que nuevamente hace las estimaciones de la inflación y que solo en el mes de abril fue de 0.96%. Bienvenido y cuéntanos un poco de cuál es la lectura que el equipo económico del PLD le da a este nuevo informe del Banco Central. Muy buenos días. Encantado de poder compartir con ustedes y debatir todos los temas en el acontecer económico nacional. La inflación de abril del presente año fue de 0.96%. Es una de las inflaciones mensuales más altas que hemos tenido en los últimos 2 años. Y cuando uno ve la cifra ya anual, o sea, cómo se compara el índice de precios de abril de este año con respecto a abril del año pasado. El interanual es El ese. interanual, exactamente. Se estima que la inflación fue de 9.6%. O sea que los precios en promedio, todos los bienes y servicios que consume un dominicano, han aumentado de abril del año pasado a abril de este año un 9.6%. Y la gente se pregunta, ¿y dónde que están comprando? Porque se siente mucho más en alto. muchos aspectos mucho más alto que solo un 10%. Efectivamente. Sí, porque el dominicano normalmente cuando analiza la situación de los precios, bueno, el dominicano y casi todas las personas en el mundo piensa en los artículos que más consume, sobre todo alimentos. Y cuando uno ve los datos de alimentos, sobre todo aquellos de consumo masivo, arroz, habichuela, carne, aceite, pan, sí que han tenido aumentos que rozan el 30 y el 40% en algunos casos. Entonces, por eso se siente mucho más fuerte la inflación. Ahora, sí que es preocupante que nuevamente República Dominicana es uno de los países de América Latina con la tasa de inflación más alta. De hecho, se había señalado en el pasado que estábamos entre el 30% de países con la inflación más alta del mundo. Eso quiere decir que definitivamente aquí hay un problema con los precios, que al margen de que ciertamente hay una situación internacional desfavorable, porque eso no se puede negar. No sería justo hacer un análisis económico que no tome en consideración el panorama económico internacional, que han aumentado los precios de los combustibles, los precios de los cereales, los fletes, pero eso ha ocurrido para todos los países del mundo. Y por algo, en República Dominicana se siente una de las inflaciones más altas. Juan Ariel, yo decía que el gobierno dominicano tenía un problema porque en el último informe trimestral del Banco Central al sector agropecuario, agrícola y pecuario, le daba un 2% de crecimiento entre los dos, lo que indicaba que si tú lo dividías, te quedaba 1 y 1. Entonces, aprobaron y promulgaron la ley de arancel cero para una importación de una serie de productos que se pueden producir en República Dominicana, pero los instrumentos necesarios para producirlo siguen manteniendo el mismo arancel. ¿Cuál es la situación que ustedes ven con esto? Cuando uno ve las estadísticas, uno se da cuenta que 40 de 62 productos agropecuarios disminuyó la producción de 2021 con respecto a 2019 o 2020. ¿40? 40 de 62 productos agropecuarios para los cuales se disponen estadísticas que, por cierto, son públicas. Cuando uno ve la situación del sector agropecuario, se da cuenta de que decenas de miles de empleos se perdieron en el campo el año pasado. O sea que hay una situación en el campo dominicano que hay que prestarle atención. Eso no quiere decir que sea culpa del gobierno, eso no quiere decir que sea culpa de los productores. Hay un síntoma de que el campo dominicano está teniendo problemas y corresponde a nosotros los economistas el ver qué está pasando en ese sector económico. Por eso justamente nosotros hemos dicho que entendemos que la ley de arancel cero viene a dar un golpe a un sector que de por sí ya ha mostrado problemas en los meses recientes. Cuando nosotros los economistas vemos un problema, siempre nos hacemos varias preguntas. Y una de ellas es, ¿este es un choque temporal o es un choque permanente? Si es un choque temporal, pues entonces toca buscar una solución y poner una curita, porque esto es algo que va a pasar. O quizás en lenguaje, cuando uno ve que se está quebrando una pared, uno dice, espérate, ¿esto es un problema de pañete o un problema de estructura? ¿Esto es algo que se corrige simplemente con poner masilla o hay un problema estructural que me dice que
corre peligro la estructura del edificio. Entonces, lo que está pasando con los precios internacionales no es un asunto temporal. Todo indica que los precios seguirán subiendo. Entonces, es hora de trabajar con el campesino, con los productores, para resolver sus problemas, sus necesidades. Y no de promover una ley de arancel cero para sustituir su producción por productos importados y decirle, mira, yo sé que te estoy golpeando, pero es solo por 6 meses. Pero ¿cuál sería la solución que ustedes plantearían? Porque muchas soluciones. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido, y la FAO, sobre una hambruna a nivel no de aquí, sino del mundo completa. ¿Cuál sería la solución que ustedes plantearían? De hecho, yo lo escribí. En un artículo que yo publiqué el 5 de abril, escribí 7 recomendaciones. Entre 7 recomendaciones. 7 recomendaciones, 4 de corto plazo y 3 de mediano plazo. Porque yo creo en la política que hace recomendaciones. No solamente es señalar lo negativo, también es proponer cosas para la mejora del pueblo dominicano. Y ¿Cuáles son esas recomendaciones? Ahí yo hablaba de que el gobierno pudiera hacer una reducción parcial de los impuestos a los combustibles que utilizan los productores de alimentos y los transportistas de alimentos. Es decir, que si una granja que va a consumir 100 galones de gasolina pueda utilizar esa compra de gasolina para un crédito fiscal, que se le devuelve ese dinero y ahí se reducen los costos. Igual con los transportistas de alimentos. ¿Y eso tendría un impacto mayor que la medida de subsidio directo que está asumiendo actualmente el gobierno? Absolutamente, mucho mayor. ¿Por qué? Porque el subsidio que se establece para los combustibles es para 10 millones de dominicanos. Por cierto, se ha estudiado de que ese subsidio va mayormente a las clases altas. Sin embargo, los subsidios focalizados, como es un menor número de personas, permite que el subsidio sea mucho mayor. Y en este caso sería productores de alimentos, transportistas de alimentos, pero también una reducción temporal del ITEVIS para la compra de envases, empaquetado, etiquetado, porque eso hace que las empresas, si va a vender una caja, por ejemplo, de plátano, por esa caja no esté pagando un ITEVIS. Así un sinnúmero de medidas, también la compra conjunta de fertilizantes. Ahora mismo cada productor agropecuario, cada importador, negocia con el proveedor internacional, pero somos muy pequeños. Si el gobierno fuese a negociar por todo el aparato productivo dominicano, dan un gran descuento porque esas son las compras mayoritarias. Eso es como cuando una empresa va a comprar, no paga el precio que pagamos nosotros como consumidores particulares, porque son compradores mayoritarios. También he propuesto que el gobierno se reúna con los importadores de cereales y se haga alquiler de barcos Supramax, porque son barcos mucho más grandes que lo que usamos en el país, que son Handymax y Handysize. Son barcos más pequeños. Si cambiamos de ese tipo de embarcaciones a los Supramax, eso pudiese generar una reducción de entre 8 y 11% del precio de alquiler por tonelada métrica del transporte marítimo. Y eso es en el cortísimo plazo, que pudiera generar que República Dominicana deje de ser uno de los países con más alta inflación. Medidas similares se han adoptado en Bolivia. ¿Ustedes saben la inflación de Bolivia el año pasado? 0.7%. Bolivia ha sido uno de los países de mayor estabilidad de precios, pero está trabajando día a día con sus productores locales. Y en el mediano plazo, implementar un agresivo programa de infraestructura rural que esté estudiado, que aumenta la productividad y disminuye costos. Asimismo, la instalación de paneles solares, que es importante para electrificar y para mecanizar gran parte de la producción. Entonces, pudiésemos hablar de un sinnúmero de medidas para preparar al campo dominicano para una larga carrera que viene de aumento de precios internacionales. Juan Ariel, el FMI ha estado en el país y han calificado de positivos los resultados de la economía dominicana, la han llamado muy resiliente dentro de las circunstancias. ¿Coincide el PLD con esta valoración del FMI? Claro que sí, cuando el FMI hace esa valoración, y ustedes comprenderán que yo pasé varios años hablando con el FMI, no valora un año, no valora un gobierno, valora un panorama económico. Y cuando uno ve los datos de 2020, la economía dominicana resistió los embates del COVID mejor que la mayoría de los países de América Latina. De hecho, el informe de la CEPAL de 2021 dice que 3 países fueron los de menor aumento de pobreza en la región: República Dominicana, México y Bolivia. Entonces, cuando uno ve los datos, uno dice, la economía dominicana ha sido resiliente. Y ha sido resiliente por un sinnúmero de cosas, porque el gobierno pasado implementó a tiempo los programas FASE, Quédate en Casa para ti, que ayudaron a que la población dominicana siga consumiendo.
Ha sido resiliente porque el Banco Central disminuyó rápidamente las tasas de interés y mejoró la liquidez. Y ha sido resiliente por la gran cantidad de remesas que hemos recibido de nuestros hermanos dominicanos en el exterior. Además de que el diálogo público-privado que tenía el pasado gobierno y que tiene este gobierno también, pues siempre es oportuno para ir buscando las soluciones a los problemas del día a día. Entonces yo coincido con la evaluación del FMI de que la gestión económica del país, tanto del gobierno pasado que le tocó enfrentar los inicios de la pandemia, como su continuación en este gobierno ha tenido muchos aspectos positivos. Juan Ariel, ¿qué informe tienen ustedes, si le ha llegado alguno, con respecto a las cooperativas, todas las cooperativas y todos esos proyectos agrícolas y pecuarios que realizó el pasado gobierno? ¿Se le ha dado continuidad? ¿Están estancados? ¿Qué producen? ¿En qué están? ¿Qué ha sido de eso? Lamentablemente, eso ha sido uno de los grandes errores de este gobierno. Miren como yo digo, la política económica tiene muchos aciertos, pero la política agropecuaria, debo admitir, ha tenido desaciertos. Por ejemplo, ustedes han visto que a muchos de esos productores se le han retirado los equipos. Esos productores que durante las visitas sorpresas se organizaban en cooperativas, se les proveía los equipos para que puedan mecanizar la producción. Se le ha estado quitando y eso ha salido en la prensa. Cuando a un productor se le quita un equipo, se le está llevando a una producción manual, rudimentaria, eso baja la productividad y eventualmente baja la producción y aumentan los precios. Por eso yo decía, 40 de 62 productos han disminuido la producción. Pero también se ha disminuido mucho el crédito. Busquen el crédito que ha dado el FEDA, por ejemplo, en este gobierno. Casi nada. Entonces, esos productores que anteriormente se les estaba otorgando crédito para que puedan hacer mejores compras, para que puedan mecanizar su producción, ya no están recibiendo ese crédito. El FEDA ha presentado críticas importantes a los programas anteriores, sobre todo los que ejecutaba la presidencia, y eso quizás ha cambiado un poco el rol de este organismo. ¿Qué se supone que está haciendo el FEDA en este contexto? Bueno, ellos pueden decir eso, pero hay estudios del PNUD que dicen lo contrario. Entonces aquí lamentablemente estamos en una batalla de narrativas donde cualquier organismo saca una nota de prensa para generar una percepción del gobierno pasado, del partido y sus funcionarios, pero no, los informes de organismos oficiales como el PNUD dicen lo contrario porque se basan en estadísticas, no en opiniones, estadísticas. ¿Cuál es el rol que debería tener el FEDA? El de trabajar con todas esas cooperativas agropecuarias resolviendo sus necesidades. En algunos casos necesitan que se les provea de abonos, de químicos, en otros casos se les necesita que les ayuden con maquinarias, que les ayuden con créditos. Cada caso es muy particular. Entonces, ese diálogo constante con los productores nacionales, con todas esas cooperativas y asociaciones rurales, lo que ayuda es decir, mira, tu problema en particular tiene esta solución. Como en medicina. No es lo mismo curar una indigestión que curar un COVID. Entonces, cada paciente es muy distinto. Cada cooperativa, cada asociación rural es muy distinta. Y el FEDA debe estar en constante diálogo con esas entidades para resolver sus problemas, para ayudar a que produzcan más, y eso generaría mayor estabilidad de precios. Pero por lo que ustedes afirman, por lo que ustedes dicen, entonces habría que deducir que las importaciones agrícolas en República Dominicana se habrían disparado, ¿no? Oh, claro que sí. Cuando uno ve las estadísticas oficiales, en la mayoría de los productos hemos tenido importación récord el año pasado. Y esas son estadísticas que están disponibles en la página web, no es la opinión de Juan Ariel Jiménez. Estadísticas oficiales de los organismos indican que se han disparado las importaciones de bienes de consumo agropecuario y se mantienen estancadas las importaciones de bienes de capital para el sector agropecuario. Los bienes de capital son las maquinarias y los equipos para que nuestros productores aumenten la producción. Los bienes de consumo son esos bienes que entran en competencia con el producto dominicano, hacen que en muchos casos nuestros productores no puedan competir en el mercado y que eso genera que quiebren y que despidan trabajadores. Y como les decía anteriormente, decenas de miles de empleos se perdieron en el 2021 en el sector agropecuario. El PLD ha estado advirtiendo de la situación de la ley de arancel cero a 67 subpartidas.
que se supone que sea por un periodo de 6 meses, por lo menos así fue aprobado en el contexto de la ley. En términos de aplicación de esta legislación, ¿cuáles ustedes estiman que van a ser los efectos más inmediatos? Y si realmente van a tener el impacto en precios que espera el gobierno y que ha sido la motivación principal para la aprobación de esta ley. Impacto en precios sí que tendrá. O sea, cuando uno va a comprar un pollo brasileño, y pudiésemos hablar de por qué el pollo brasileño es mucho más barato que el pollo de la mayoría de los países, y por qué hay otros países que han prohibido las importaciones de pollo de Brasil por prácticas desleales del comercio. Entonces sí que algunos productos, sobre todo en el caso del pollo, se va a sentir temporalmente una disminución de precios, pero claro, los productores de pollo dominicanos, ¿qué van a tener? La quiebra. ¿Qué va a pasar con muchas de esas empresas? Que dicen, como no voy a tener ingresos que compensen, que cubran mis costos durante estos 6 meses, pues lamentablemente yo voy a tener dificultades. Y en muchos casos no se podrán recuperar. Entonces, ¿qué está pasando? Que le estamos poniendo una curita a una herida que se hace cada vez más honda y que en 6 meses, cuando le quite esa curita, vamos a ver un hoyo mucho más profundo del que hay hoy en día. Y ese es el problema de hacer políticas de corto plazo cuando hay un problema transitorio de mucho mayor plazo. Cuando ese problema no viene por 6 meses, cuando ese problema va para largo, el campo dominicano debe ser preparado para una batalla larga y dura. Pero hay un tema ahí en debate, y lo dicen, por ejemplo, los productores de arroz. Los productores de arroz dicen que a ellos apenas les quedan 3 cosechas, porque la República Dominicana deberá en 3 años, a más tardar, volver a hacer sus planteamientos sobre el DR-CAFTA, porque ya una serie de productos que son precisamente agropecuarios van a caer dentro de ese programa. Sí, lo que pasa es que cuando se firmó el DR-CAFTA, se establecieron una serie de productos que se le denominan sensibles. Cada país hizo su selección de productos sensibles. En el caso de República Dominicana está, por ejemplo, el arroz, la habichuela, la carne de pollo, el ajo, la cebolla. Hay una lista como de 8 o 9 productos que se les dio una protección especial. Pudiésemos hablar también de por qué hay que proteger esos productos y por qué lo hace desde Japón hasta Centroamérica. Pero eso se vence ahora, eso próximamente. Contempla un calendario de desgravación. Exacto. Que cada año va reduciendo sus aranceles o va aumentando la cuota de productos que pueden entrar con arancel cero desde Estados Unidos y desde países de Centroamérica. Entonces, obviamente, muchos de los países que firmamos el DR-CAFTA, entre ellos varios países centroamericanos, han planteado todavía no estamos preparados para recibir esas importaciones, sobre todo de Estados Unidos, que tienen un fuerte subsidio agrícola. Pero estamos hablando de importaciones de los signatarios de DR-CAFTA, o sea, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Es básicamente esos países. Bueno, pero los efectos de la desgravación arancelaria que se hace por esta ley son mucho más amplios. Son mucho más amplios porque son importaciones a todos los países. Exacto. Por eso es que siempre doy el ejemplo del pollo brasileño, que no entraría en la desgravación contemplada del DR-CAFTA, que sería solamente para el pollo que es producido en los países que firmamos el DR-CAFTA. La aprobación de esta ley, ¿cómo afecta el escenario de negociación de un posible cambio en el calendario de esa última canasta de desgravación? Tomando en cuenta de que como país, supongo, va a ser más difícil mantener la posición de, mira, necesito desgravar después, cuando en realidad ya desgravar por 6 meses de forma mucho más amplia. Absolutamente. Cuando se vaya a hacer esa negociación, es muy probable que sobre todo países como Estados Unidos use ese tipo de argumento. Y diga, bueno, es que tú redujiste el arancel al resto de naciones, eso se llama nación más favorecida, redujiste ese arancel al resto de naciones, por ende, yo que tengo un tratado especial contigo, debo tener un tratamiento aún más beneficioso. Entonces, no me pidas mantener cuotas y mantener aranceles a mí que he firmado un acuerdo de libre comercio cuando al resto de países
tú estás haciendo una reducción. ¿Puede Entonces, impactar eso complica el tema del arroz específicamente, Claro donde que el sí. gobierno ha tenido una política diferenciada con un subsidio directo a cada saco de arroz producido? Impacta todos los pero es la productos. canasta que siempre ha preocupado más a nivel de desgravación. Impacta a todos los productos, porque el conjunto de productos agropecuarios que están en el listado de productos sensibles, todos ellos tienen su propio calendario de desgravación y los países del DERECAFTA harían ese argumento para la política de desgravación del DERECAFTA en sentido general, no para solamente aquellos productos como el pollo. Entonces, ¿piensan ustedes que el gobierno con la política que ha estado llevando desde ese punto de vista, lo que ha sido favorecer a sectores importadores nada más? Absolutamente. Cuando uno ve varias cosas, lo primero es que el tipo de cambio se ha apreciado. Nosotros pasamos de tener un tipo de cambio en 57 a un tipo de cambio que roza el 54.5 pesos por dólar. La apreciación cambiaria es un subsidio a las importaciones. Pudiésemos decir qué ha generado esa apreciación cambiaria, pero ahora mismo los productos dominicanos tienen una competencia de las importaciones más barata por la apreciación del tipo de cambio. Pero esa apreciación cambiaria no ha sido producto de las reservas internacionales de que disponemos en este momento. No, esa apreciación cambiaria se debe sobre todo a un fuerte aumento de las tasas de interés del Banco Central, que cambia la rentabilidad de los productos financieros en dólares versus en pesos, hace que migre hacia inversiones en pesos, aprecia el tipo de cambio. Entonces, en ese contexto, donde ya de por sí la apreciación cambiaria está afectando la producción local vis a vis las importaciones, el gobierno implementa además esta reducción de arancel. Y el gobierno retira equipos a los productores de las visitas sorpresa, disminuye el crédito agropecuario, entonces las importaciones se vuelven mucho más baratas que la producción local. Y eso es lo que termina afectando el aparato productivo, que el año que viene dirá, bueno, es que yo estoy golpeado, no puedo correr a la misma velocidad. Tú me golpeaste el año pasado. Entonces eso es lo que puede generar inflación aún mayor el próximo año. Juan Ariel, tengo una inquietud con el tema de los combustibles que planteaste, porque efectivamente hay un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos en el Congreso Nacional que fue depositado en el mes de febrero, si no me equivoco, pero que luego de unas discusiones iniciales no se está mencionando mucho. ¿En qué está esa discusión? Y si realmente ese proyecto refleja de alguna manera las sugerencias que estás haciendo. No. Porque las denuncias que ha habido es de que puede consolidar todavía más la posición de ciertas posiciones de importadores en el mercado y que no necesariamente va a tener un impacto directo en el precio de los combustibles frente al consumidor. Efectivamente, no tendría un gran efecto en el precio de los combustibles que pagamos los consumidores, porque ese proyecto de ley establece básicamente que las decisiones de precio, en lugar de ser semanal, van a ser cada 15 días. Ese es el gran cambio que hay. Y sí debo decir que mejora, hace más transparente la fórmula que se usa para el cálculo del precio de los combustibles. Eso hay que admitirlo y eso es saludable. Ahora, de que vayamos nosotros, los consumidores dominicanos, a ver un menor precio de los combustibles por el efecto de esta ley, no va a pasar. Al contrario, en noviembre, diciembre del año 2020, lo que se hizo fue que se aumentó el margen de intermediación para los distintos agentes de la cadena de comercialización de los combustibles, y eso lo que hizo fue aumentar el precio que pagamos los consumidores. Entonces, por un lado, a nivel normativo, se ha aumentado el precio por el incremento en los márgenes, y por el otro lado, la ley lo que establece es una fórmula mucho más clara, mucho más entendible para la población, y cambiar de una semana cada 15 días la decisión de incremento o disminución de precio. Pero que vaya a afectar, que vaya a beneficiar a nosotros los consumidores, no lo establece. ¿Qué posición va a asumir el PLD en el Congreso con relación a ese proyecto? Hasta el momento no lo hemos discutido porque no ha sido priorizada esa ley. Normalmente la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados hace una priorización de las leyes, se trabaja en las comisiones y ahí es que el partido entonces dice, bueno, pues estas leyes priorizadas vamos a discutirlas para tener una posición. Como no ha sido priorizada, eso todavía no ha llegado al equipo técnico del partido, pero de antemano mi posición es que yo no tendría mayores observaciones con esta ley, salvo que faltan muchas cosas como esos subsidios
parciales, focalizados, que ayudarían a disminuir la inflación en la República Dominicana. Gracias, Juan Ariel. Muy amable. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y vicepresidente de ese partido. Gracias, Juan Ariel, por haber estado con nosotros. De esta forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Bueno. Oh, bendito.